Lo que es función radical, la definición en general será raíz enésima. No olviden que siempre arranca con la definición de g de x, donde ese g de x va a ser un argumento. Podría ser otra función cualquiera. Y el dominio de f son dos reglas separadas. Sería el argumento de la raíz mayor o igual que 0 si el índice, que es n, es par. Y el dominio del argumento tal y como está, solo toma el argumento y toma el dominio, siempre que n sea impar. Esa definición no está ahí en la guía metodológica. Aquí tengo la regla de dominio. Entonces, igual que las anteriores funciones, deben definirse como un solo término. Ese único término lleva raíz. El índice puede ser cualquiera, par o impar. El dominio, en la parte de índice par, aquí, implica resolver esta inecuación. Esta es una inecuación. Argumento mayor o igual que 0. Pongo un ejemplo pequeño. Supóngase que se tiene f de x. Para encontrar dominio, solo eso voy a hacer, no voy a hacer mucho esta vez. La raíz cuadrada de 3x menos 1. Más 2 pongamos. Ese radical satisface la definición un solo término. Entonces, supóngase que me piden el dominio. Por definición, como el índice es par, el argumento mayorizado a 0. Voy a ponerlo aquí a la derecha. Sería el argumento que es 3x cuadrado, 3x más 2. En ese caso mayor o igual que 0. Siempre. Porque una raíz existe cuando el argumento es positivo 0. Mayor o igual que 0. Resuelve esa inecuación. Es decir, que le va a tocar resolver inecuaciones de un solo despejo porque es lineal. Si fuera cuadrática esta inecuación, tabla de variación. Si fuera racional también, polinómica de grado mayor que o igual que 2, también tablas de variación. En este caso es lineal de espejo, menos 2/3. Y esta sería, antes esto se llamaba conjunto solución, en teoría de inecuaciones, pero en teoría de funciones, por esta definición se llama también dominio. Sería entonces desde menos 2/3 a más infinito. Eso quiere decir que la gráfica iría desde menos 2/3 en X hasta más infinito. A la izquierda no habría gráfica. Y los infinitos nunca se cierran. Ya encontré entonces mi primer dominio de funciones. Esto tiene que hacerse solo cuando el índice es par. Terminado. Borramos esto. Solo pongo uno más. Póngase que se tiene h de x igual a raíz 11 de x quinta, x cuarta voy a poner, menos 8x más 10. Solo estoy con dominio. Y le piden el dominio de h. Entonces, como el índice es impar, el dominio será el dominio de lo que está en el argumento. Y lo que está en el argumento de esa raíz es un polinomio, por lo tanto el dominio son los reales. Así se aplicaban las reglas anteriores. Ahora voy a regresar a mi material. Aquí no están dando reglas de dominio ni están definiendo función radical en general. Se están refiriendo a una particular que es lo único que nos va a interesar en 110 para gráfica y análisis. Pero para dominio es la definición anterior. Entonces, escriba aparte. Gráfica de función radical de la forma f de x igual a raíz cuadrada de bx más c, que es el argumento, más d. Ahí vamos a poner coma, donde a es distinto de 0, aquí no lo dice, y b distinto de 0. Eso no está dicho en la definición aquí. Ok. ¿Qué significa esta forma? Bueno, en general, antes de la forma, en general esta no sería función radical.
como antes sería una radical multiplicada por un polinomio constante más un polinomio constante. Sería una operación con funciones, pero que se admite como función radical, parecida a la valor absoluto. Estas son las únicas que vamos a graficar, que lo único que tendrá lo sumo es raíz cuadrada y un solo término con raíz cuadrada. El argumento de la raíz a lo sumo será lineal, no puede ser cuadrático, ni cubo, ni racional, lineal, nada más. Y se puede multiplicar por una constante A, positiva o negativa, cero no, porque entonces no habría variable. Y se le puede sumar una constante. Las condiciones de la gráfica dependen de la raíz. Y de eso es lo que voy a hablar, la forma gráfica. Pero que quede claro que solo será con estas condiciones. Escriba. La gráfica de esta función tendrá cualquiera de las siguientes formas. O, voy a corregir eso, no me gusta. ¿Sí? La gráfica de esta función, quiten eso que dije antes, corresponde a mitades superiores o inferiores de parábolas horizontales. Voy a suponer que esta es una parábola horizontal como las que vimos en una de las explicaciones que vimos ahí. He puesto, este sería el vértice, he puesto la mitad de ella continua y la mitad discontinua. Es que no pueden ir las dos. Será una y solamente una de esas partes, para no poner un montón de opciones. Yo voy a poner dos. O esto sería la mitad, podría ser la gráfica, la que está punteada o la que está continua. Tendría dos posibilidades. Y la otra es cuando abre a la izquierda. Podría ser esta, si aquí estuviera el vértice, y aquí estaría la otra. Es decir, que aquí estoy resumiendo 4 posibilidades, 2 y 2, y las voy a numerar. Si quiero, voy a hablar de la primera. Este sería el caso 1. Este sería el caso 2. Este sería el caso 3. Estoy hablando de la gráfica continua nada más. Y 4 sería la gráfica no continua. Son 4 posibles formas gráficas. Y aquí le voy a cambiar, le voy a quitar este 1 para que no se mire tanta numeración repetida. Y le voy a poner A y B para distinguir los casos. Inciso A, inciso B. Venga el lenguaje que vamos a ir utilizando. Cualquiera de estas gráficas puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. Le vamos a llamar rama. Es la rama de una parábola. Rama. Lenguaje para que nos pongamos de acuerdo. Es decir, que la 1 sería esta rama superior, ¿no? Esta rama, la 2, rama inferior. La 3, rama superior, rama inferior. Y esas ramas van a ser de dos tipos. O es superior o es inferior. ¿De quién? De parábolas horizontales. Aquí diría entonces que esta sería rama superior. De parábola cóncava a la derecha. Esta sería rama inferior. Esta sería rama superior de una parábola horizontal que abre para la izquierda. Abre para la izquierda. Y esta sería rama inferior. Por si acaso queremos un lenguaje. Para que nadie nos olvide. Si yo tomo el inciso A, ya sé que van a ser ramas, mitades de parábola, nunca rectas, son curvas, son suaves. Si quiere le puedo agregar todavía. Aquí en todas estas posibilidades, que son 4, podemos hablar de concavidad. La rama 1 es cóncava hacia abajo. Acuérdese poner la mano y los dedos los encurva hacia abajo. Aquí tiene esta rama inferior cóncava hacia arriba de esta parábola horizontal que abre a la derecha. Esta rama superior es cóncava hacia abajo y la rama inferior cóncava hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que si es una rama superior será cóncava hacia arriba siempre, por si me preguntan. No lo vamos a ocupar para gráfica. Perdón, si es rama superior, ¿es 3 o es 1? Es cóncavo hacia abajo. Cóncavo abajo. Si es rama inferior, cualquiera de ellas, porque es media curvada, no tengo que ver toda la parábola como antes, es cóncava hacia arriba, hacia arriba. Cóncavo, y aquí lo voy a poner arriba. Voy a poner abajo para que no parezcan repetidos. Entonces, las gráficas 1, rama superior, cóncavo hacia abajo.
La rama 3, rama superior cóncava hacia abajo y las otras cóncavas hacia arriba. Siempre para que ustedes las vean. Hay algo más también que vamos a ir incluyendo en el método de gráfica que vamos a utilizar. Son poquitos puntos para graficar. Si se trata de las gráficas 1 y 2, estoy hablando de estas, siempre tendrán un punto inicial. Va a empezar en este punto que sería el equivalente al vértice. A este punto no se le llama vértice, sino que se le llama punto inicial. Y las otras, bueno, final no tendría porque aquí miro flechas en las dos. Sigue infinitamente hacia la derecha. La otra posibilidad no tienen punto a la izquierda. No se sabe dónde empieza, pero sí se sabe en dónde termina, que es el equivalente al vértice. A ese punto se le llama punto final. Ese sí lo vamos a necesitar para graficar. ¿Sí? Entonces, los formatos 1 y 2 tienen punto inicial siempre. Ya los voy a separar. Podría separarlos incluso así, ¿ves? Esta sería una posibilidad. Sería 1. Si solo veo la gráfica única, se miraría así. La número 2 se miraría así, ¿ves? Aquí estaría el inicio, sería esta, ¿eh? La número 3 se miraría así, ¿ves? Si la separara, porque no pueden haber dos al mismo tiempo. Y la forma 4 se miraría así, ¿ves? Son especies de mitades de parábola. Ahí tendría las 4 posibilidades separadas. Claro, no las quise separar para que las tengamos aquí en conjunto. Esta tendría punto inicial, voy a poner color rojo. Esta tendría punto inicial. Hay un punto donde empieza, pero no se sabe dónde termina. Igual que la otra, punto inicial, pero no se sabe dónde termina. Inicial no tiene porque hay flecha para allá, pero sí tiene punto final. No se sabe dónde empieza, pero sí se sabe dónde termina. Eso quiere decir que nuestro método va a necesitar ese punto inicial y final que van a ver ustedes qué fácil se encuentra. Ok, ahora, las ramas superior o inferior, el responsable es el coeficiente A. Este A de la forma, que era A, ¿estamos? Raíz de BX más C más D, es el responsable de las ramas superiores. En cualquiera de los casos, lo pongo con colores, espero que haga ese resumen bonito. Si es una especie de parábola que era cóncava a la derecha de esta rama superior es responsable de la, pero cuando su signo es positivo. Y claramente en el otro es cuando el signo es negativo. Rama superior e inferior. Lo mismo que la otra, rama superior, A es positivo. No vamos a necesitar eso, vamos a usar un punto. Y esto sería A negativo. Nosotros vamos a utilizar un puntito para no estar aprendiéndome todo esto. Pero no vaya a ser que venga una preguntita en examen de verdadero y falso y usted no haya cómo responder. Si no, usted mismo lo va a probar. Solo grafique una función donde este coeficiente sea positivo y se va a dar cuenta con el método que vamos a ver nosotros qué rama le sale. Por si acaso, ¿verdad? Entonces aquí tendría algunos análisis rápidos de la gráfica de función radical. Ahora vamos con el método de gráfica. ¿Cómo se obtiene cualquiera de estas 4 posibilidades? No vamos a poner un montón de pasos. Esto era un estudio generalizado, pero en el fondo lo que queremos es un método que las abarque a todas. Escriba aparte entonces, método de gráfica. Vamos a salir. Método de gráfica. Lo que queremos graficar es f de x igual a raíz cuadrada de bx más c más d. Ya sé que van a ser ramas superiores e inferiores de parábola. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a ponerlo aquí. El paso número 1, vamos a necesitar el dominio. 1. Dominio de la función. Voy a llamar f. Quiero recordar la definición. ¿Cómo se calculaba? Como es función radical, argumento mayorizado e igualado a 0. Siempre. Esta es una inecuación y hay que ponerle resolver. Puedo resolverla aquí general, pero no lo ocupamos. De todos modos, vamos a ver un par de ejemplitos ahí. El dominio, ya lo tengo, 2. Vamos a necesitar el punto inicial o el punto final. Si es punto inicial, ¿cuáles son sus coordenadas?
¿Estamos? Es decir, aquí, si es punto inicial, siempre estará el extremo no infinito del dominio. No infinito dominio. Recuerda que el dominio lo va a tener aquí. El dominio va a ser un intervalo no acotado. Por el extremo que no sea infinito, lo va a sustituir ahí. Y la segunda componente siempre será D. Si es punto final, tendrá las coordenadas. La primera componente siempre el extremo no infinito del dominio. Y también segunda componente D. ¿A qué nos sirve este parámetro? Ya tendría cómo encontrar. Quiero recordar una de las gráficas. Si fuera esto, una de las gráficas, este punto sería punto inicial, ¿no? Y sus coordenadas son estas. Después de encontrar el dominio. Vamos también a obtener 3 intersecto en Y. Intersecto en Y. Estamos siguiendo los mismos pasos de las funciones anteriores que graficamos. Ya sabemos que haciendo X igual a 0. Si existiera podría ser que no exista. ¿Cuándo va a existir? Bueno, existe cuando X igual a 0, este que está aquí, está en el dominio de la función. Pero el dominio lo calculó en el paso 1. Es decir, solo hay que ver si en este dominio del paso 1, aquí, está X igual a 0. Si lo está, hay intersecto en Y suficiente. Y si no lo está, entonces no estaría en el dominio y no tendría sentido calcular imagen. Y voy a poner un agregado más. Si no tiene o no quiere usted hacerlo así, use una tabla doble entrada con un punto nada más. Ya le voy a mostrar cómo se usa esto. Agarramos un X sub 0 del dominio. Recuerden que solo los valores del dominio sí tienen imagen y voy a encontrar la imagen. Eso se hace por evaluación. Agarro calculador y simplifico. Ahí lo tengo. El intersecto en X lo voy a poner aquí para que vean cómo se calcula, pero no es necesario. Y lo voy a marcar con color rojo. ¿Qué están haciendo ahí bloqueando ustedes? ¿Qué les pasa? Sigo. Intersecto en X. Ya sé que ocurre cuando Y es igual a 0. No lo olviden. Eso significará sustituir aquí 0 y resolver una ecuación radical. Si esa ecuación tiene solución, hay intersecto. Y si no tiene solución, es que no había. Por si acaso. Vamos a hacer alguno quizás, pero me interesan los pasos anteriores. Por ejemplo, ¿cómo usar esta información? Imagínese usted que tiene una función y que el dominio va desde esta recta hacia la derecha. El dominio. Este va a ser el punto inicial de la gráfica. Si el dominio va de aquí para allá, me dice que a la derecha hay gráfica y a la izquierda no hay. Imagínese además que el punto inicial está ahí, porque ese punto inicial va a estar sobre esa recta imaginaria donde empieza la gráfica, y que es una rama superior. Supóngase que esa es la información que tiene. Entonces, si es una rama superior, debería ser de esta forma, pero no sabría por dónde pasaría, dado que no corta el eje Y. Si fuera hacia la izquierda la gráfica, sí. Si el intersecto ya está arriba, por ahí pasará la mitad de la parábola. Y si está abajo de ese nivel, estoy hablando a este nivel de esta recta horizontal, si está sobre esa recta horizontal imaginaria, entonces sería rama superior. Y si está debajo de esta recta horizontal imaginaria que pasa por el punto inicial o final esta vez, sería la rama inferior. Pero aquí le estoy diciendo que el dominio va para la derecha. Aquí no hay eje Y. Por lo tanto, este no tendría ningún sentido, no le sirve, no tiene intersecto en Y. Si lo calcula, no va a hallar. ¿Cómo la va a hacer? Use el si no. Agarre un punto del dominio. Imagínese que agarre un punto cualquiera de aquí. Calculo la imagen en la función que me dan
y supóngase que esa imagen me sale por acá. Suponga, todo estoy suponiendo. Entonces debe ser una rama inferior. A eso me estoy refiriendo cuando tengo estos dos argumentos aquí. Si tiene intersecto en Y, lo puedo usar o no. Pero si lo tiene, siempre es más fácil, porque lo que necesito es un punto. Y ese intersecto en Y ya me lo daría, que lo necesitaría. Ahora, el problema va a ser cuando el punto inicial o final esté en el eje Y. ¿Qué pasa si la gráfica tiene el punto final ahí? Intersecto en Y y punto inicial son los mismos. Necesito que sean diferentes para pasar una rama por ahí. Aquí, si tuviera punto final, es decir, que la gráfica viene de aquí, viene de menos infinito hasta ese punto. Entonces, como ya está sobre el eje Y, no me serviría. Supóngase que es una rama superior. Así, ¿ve? No sé por dónde pasa. O si fuera inferior, ¿qué hago? Dado que ese punto es el mismo punto inicial o final, me toca usar esta otra parte. Imagínense que agarro un valor del dominio. Supóngase que el dominio era para la izquierda. Agarre un valor del dominio, llámele x sub 0, es este, ¿eh? Del dominio. Y supóngase que la imagen le sale que más o menos está ahí. Con eso es suficiente. Ya sé que es la mitad de una rama. En este caso sería rama superior. Y hago una especie de mitad de parábola. Y terminaría. Para eso me servirían esos pasos que tengo ahí. En resumen, pues, para que hagamos un ejercicio y le entremos. El dominio, argumento mayorizado igualado a 0, resolver. Punto inicial o final. De este dominio se va a sacar ese punto, la primera componente siempre. Y la segunda componente siempre es D. Es decir, están centradas en D, pues. Luego, vamos a ir al intersecto en Y. Si existe, lo uso. Y si no existe, también uso tabla. Esto es válido para los dos. Y por último, intersectos en X si se los pidieran. No lo vamos a ocupar para gráfica. Hecho eso, paso al primer ejercicio. Escribamos ahí, ejemplo. Haremos uno pequeño, o uno normal. Supóngase que tengo f de x igual a 3 raíz cuadrada de 5 menos 7x con todos los parámetros, más 10. Y hagamos todo el trabajo. Primero necesito recordar qué tipo de función es. Si no la puedo discriminar como de un tipo, no voy a saber qué método aplicar. Pues esta se reconoce como una función radical. Voy a empezar con el dominio. Argumento mayorizado a 0. Dominio de f. También podría ordenarme por números. 1, dominio de f, y luego aquí a la derecha. 5 menos 7x mayor o igual que 0. Despeje para x menos 7x, que estas son inecuaciones lineales, facilísima, mayor o igual que menos 5. Y aquí sale que x es menor o igual que 5 sobre 7. Y lo escribo. Mi dominio será desde menos infinito, es decir, que está a la izquierda la gráfica, pero para esta gráfica en 5 séptimos, cerrado. Voy a recordar otra vez. Recuerden que la gráfica viene de menos infinito, pero llega hasta 5 sobre 7. Este es punto final. El punto final va a estar aquí. Gráfica de menos infinito y para en 5 séptimos. Luego lo que me toca determinar es la segunda componente, el punto inicial o final y la rama superior o inferior. Pero vamos en orden. 2. Esta vez tiene punto final. No sabe dónde empieza la gráfica, pero sí sabe dónde termina. La primera componente, voy a quitar ese igual, dejémoslo ahí, sería 5 sobre 7. Y la segunda componente, yo les decía a ustedes que era D, pero eso suena como sacado de la manga de la camisa. La pregunta es, ¿y por qué? Miremoslo por qué. Es decir, siempre si queremos calcular la segunda componente de un par ordenado en una función, si conozco la primera, yo evalúo allá. Lo que estamos diciendo cuando allá puse D es que cuando usted sustituya este número aquí, todo esto se va a hacer 0 para que me dé el 10. Y lo puedo probar facilito. Este 5 séptimo en realidad es un 0 de este argumento. Si usted sustituye 5 sobre 7, mire, se va a cancelar el 7 del denominador de aquí con el 7 del numerador. ¿Y qué le va a quedar? ¿Qué le va a quedar? 5 menos 5. Y ese 0, la raíz de 0 es 0 por 3 y le queda D.
En realidad el D que les di es evaluando de una sola vez, pero que aquí no se necesita porque ya se sabe que siempre va a quedar el término independiente. Este 5 sobre 7 es un 0 el argumento, lo puedo probar. Así, ¿ven? ¿Cómo pruebo que 5 sobre 7 es un 0? Acuérdense cómo se encuentran los ceros de una expresión igual a 0. Resuelva para X y le va a dar eso, pues. 5 sobre 7. ¿Estamos? A eso se refiere. Si aquí dice menor o igual que 0, quiere decir que este es el 0. Y habrá un número más pequeño, pero el 0 es este. Por eso es que aquí se va a convertir en 0 siempre al sustituir y me va a quedar 10. No tengo que perder tiempo en eso, ya lo sé, ya se lo dije y está. Llevo eso. 3. Voy por intersecto en Y. Intersecto en Y. Sé que eso ocurre cuando X vale 0. Pero ahora voy a preguntar a usted. X igual a 0 para saber si existe. ¿Está en el dominio de F? Esa es pregunta. No estoy diciendo, no estoy confirmando. Hasta ahorita es pregunta. ¿Es cierto eso? ¿Cómo me doy cuenta? Si aquí está el dominio, pues. Lo tengo a la vista. Si está, entonces hay intersecto en Y. Y con esos 3 pasos yo grafico. Es más, ya voy a saber qué rama es también. No necesito ni saber qué rama voy a graficar. De un solo me sale con el método. Pregunta. Y abran el micrófono. ¿Está X igual a 0 en ese dominio? Sí. ¿Alguien responde? Sí. Sí. Sí, es que viene de números negativos y termina en un positivo, ahí está el 0. Entonces lo voy a calcular. Manos a la obra entonces. Si X vale 0, sustituye aquí. Recuerde que lo que le va a tocar calcular es F de 0. Y esa es la imagen más fácil de calcular en una función. Si X vale 0, aquí me quedaría 5 menos 7 por 0. No lo voy a hacer. Sería solo raíz de 5. El resultado es 3 raíz de 5 más 10. Lo pongo. 3. Y no le tenga miedo a ese número. Ese va a ser un número al final. Más 10. A ver qué me dicen en el chat. Dice, excelente. ¿Están grabando la clase? Espero que sí, yo también lo estoy grabando. Solo que perdí los primeros 5 minutos. Pues le va a tocar ahí rebuscarse. Porque ahora empezamos a las 10. 0 estar esperando. Ahí hay que hacer el esfuerzo. Estar antes. Entonces, este valor debería ser el intersecto en Y. 3 raíz de 5 más 10. Es decir, más grande que 10, pues. Ese valor es más grande que 10. Es 10 más un poquito. Con eso ya puedo graficar y le muestro cómo hacerlo. Todavía sin necesidad de calibrar ejes. No es obligatorio, a menos que usted lo quiera hacer. Todo hasta el momento lo hemos hecho sin graficar, sin calibrar ejes. No es necesario, pero si lo usa, bienvenido sea. Empezaría así. Dice que el punto inicial es 5 sobre 7. Es un número positivo en X. Chiquito, pero número positivo. Lo voy a graficar más o menos aquí. Imagínense que estamos aquí, ¿ven? Voy a poner para que no se mire tan escaso eso ahí. Pongámoslo bien porque tengo rectas desde aquí. Voy a poner aquí. Yo creo que la idea de una gráfica es que se note. Bueno, es que no seleccioné bien. Es que se note la gráfica, que no sea una gráfica muy mezquina, pequeñito, demasiado gigantesca, que no se note. Sería 5 sobre 7. Sobre eso vendría una recta vertical imaginaria para ubicar el punto final. Lo que para interpretar esto, no tengo que poner esa recta, pero para interpretarlo con ustedes, el dominio me dice que viene de menos infinito hasta 5 séptimos. Eso quiere decir que la gráfica estará aquí, ¿ven? Aquí, en toda esta zona. A la derecha de eso no hay gráfica. Eso es lo que está diciendo el dominio. Me está informando dónde se ubica la gráfica vista sobre el eje de las X. Es decir, la gráfica viene con flecha desde allá y termina ahí, que es lo que tenemos más o menos nosotros, tiene el punto final. Pues. Sé que el punto final está sobre ese eje vertical punteado, ahí va a estar. ¿Por qué? Porque dice que la primera componente es 5 sobre 7, debe estar sobre ese eje. ¿A qué nivel de Y? En 10. Voy a suponer que estoy aquí. Este es 10. Quiere decir que su punto final estaría ahí. Y debería informar de eso, porque son pocos los datos que voy a poner. Este es el punto final. Puede poner las coordenadas si quiere también ahí en la tarea y demás. Ahora, me falta la rama. ¿Qué te dijeron? Hasta este momento, sin analizar nada, no sabría si es la rama superior o es la rama inferior de la mitad de una parábola.
con lo que yo dije en la teoría, debería ser rama superior, con toda confianza. Es decir, no puede ser esta, ¿ves? Sería la otra. Aquí, este sería el equivalente al vértice. Por aquí estaría un eje de simetría horizontal. ¿Aquí ves? Que pasa por 10. La rama debería ser esta, según lo que dije. Pero, supóngase que no conozco esa teoría. Pues verifíquelo aquí. Cuando x vale 0, y no es 10, ¿verdad? El punto final, ¿verdad? El intersecto en y es 10 y un poco más. ¿Qué quiere decir? Que está un poquito más arriba que este. Pues me lo voy a inventar. Debe estar ahí. Esto sería el y. Y claramente me está especificando que es una rama superior. La parábola completa se miraría así, ¿ves? De esta forma. Pero debe ser una que pase por esos dos puntos y la voy a dibujar con suavidad. Y ahí terminó mi gráfica. Todo corresponde. Y hemos confirmado que en efecto cuando A es positivo es rama superior. Esta es una rama superior. La otra estaría de abajo, así. ¿Ves? Me pasa que no puede graficar las dos, solo es solamente uno. Si grafica las dos no es función. Tampoco tiene que dejar la otra punteada, ¿no? Suficiente con que recuerde que es la mitad de una parábola. Cuidadito, la va a hacer como una recta. O la va a hacer de esa forma, así, quebrada. No. Es la mitad de una parábola que por definición debe ser suave. Las curvaturas. Y es cóncava hacia abajo. Y aquí me pueden preguntar todo lo que quieran. También puedo preguntarme por el dominio, por el rango, que eso se lo van a pedir. Dominio y rango seguro que le piden. Ya vamos a obtener formulitas de esto. Entonces, he terminado mi primera gráfica y como pueden darse cuenta, con 3 pasos resuelvo. Pero gráfica de funciones especiales, que son las nuestras nada más. Más de eso no vamos a hacer, el resto quedará para otra asignatura. Hablemos del rango. El dominio entonces, pues recordar, el dominio de estas funciones en general son todos los x en R, ya con simbología, tal que el argumento que se llamaba bx más c fuera mayor o igual que 0 y hay que resolver, que es lo que hicimos ahorita. El rango. El rango tiene varios tipos de fórmula. Por ejemplo, voy a borrar aquí, voy a dejarlo aquí a la derecha. Sabíamos que las posibilidades eran rama superior o inferior de parábola horizontal. Haciendo un resumen que ya tenía. Rama superior o inferior de parábolas que abren hacia la derecha. Mire qué bonito lo que vamos a decir aquí. También sabemos que aquí habrá un eje horizontal imaginario que sería el equivalente al eje de simetría antiguo. Y notaremos entonces que las gráficas estarán debajo de ese eje o sobre ese eje, en cualquiera de los casos. ¿Qué es lo que ando buscando? Si fuera esta la gráfica, el rango sería de menos infinito hasta este punto, pero visto en Y. Y ese punto visto en Y, ¿cómo cree que se va a llamar? Recuerde que ese es el punto inicial o final. Ese es el punto inicial y lo que está viendo en Y es este, usted ve. Pero ese que está viendo en Y se llamaría, ya con letra, se llamaría D. Entonces, si es una rama inferior, cualquiera de las dos, si es rama inferior, el rango siempre viene desde menos infinito, póngase apunte, para que no ande después perdido, hasta D, cerrado. Y si es rama superior, el rango correspondería a cualquiera de estas gráficas, ¿no? De aquí para arriba y de aquí para arriba. ¿Y qué significa eso? Pero desde este punto, pero visto en el eje Y. ¿Y quién es ese punto visto en el eje Y? Vuelve a ser D. Se escribe desde D, cerrado, hasta más infinito. También tiene fórmulas. Este tiene fórmulas y el rango lo pueden contar de manera directa. Ya tendría entonces la forma de encontrar el rango. Rama superior, rama inferior. Aquí tiene el resumen. Ya terminé. El rango de este entonces arrancaría desde, si tengo la gráfica, es fácil, de 10 para arriba. De 10 cerrado a más infinito, porque la gráfica, recuerden que sigue abriendo desde arriba. Y ahí terminaría lo que sería el dominio y el rango. Voy a calcular los intersectos en X. Si usted se fija esta gráfica, así como está, no tiene intersecto en X. No tiene, porque está subiendo. Si fuera rama inferior, sí, cortaría el eje X, tendría sentido calcularlo. Pero esta gráfica no tendría intersecto en X, pero voy a tratar de encontrarlo para que aprendamos a distinguir cuando una gráfica o una función aplicando el proceso algebraico no tiene intersecto en X.
Yo les decía a ustedes, cuando estaba comentando el proceso, no tiene intersecto en X cuando no tenga solución. La función cuando se iguala a 0, porque esa es la definición de intersecto en X. Pero eso lo voy a mostrar aquí a la derecha o a la izquierda, ahí arriba vamos a mostrar. Vamos a borrar un poco. Déjenme mostrar. Voy a borrar aquí, para que vean ustedes qué pasaría si yo quiero encontrar el intersecto en X. Algunas veces hay preguntas en los exámenes y usted no se cerciora de que no existe y empieza a perder tiempo. En este caso, para esta función, acuérdese que si quiere averiguar si hay intersecto en X, tenga cuidado. Es una forma de verlo. Hay varias. Le puedo probar otra. Puedo probar otra. Como ya conozco el rango, también puedo recordar cómo usar el rango para saber si hay intersectos en X o no. Pero si aplico la definición de intersecto en X, se miraría así. Sé que lleva a ser 0, como siempre. Y sabemos que y el 0 es la función. Voy a copiar todo lo que está a la derecha y voy a poner, en vez de eso, voy a poner 0. Nada más que lo voy a poner a la izquierda. Toda la expresión para ir resolviendo ya. Se miraría así, ¿ven? Olviden cómo se calculan intersectos. Es 7x más 10 igual a 0, que es el 10. Y voy a despejar para la raíz. Como es radical, siempre empezaba despejando. Como siempre, si conozco la teoría, pues solo la voy a utilizar. Todo lo que vimos de ecuaciones nos sirve. Y aquí pondría menos 10 tercios. Mire, ya de aquí tengo respuesta. Una raíz cuadrada no puede ser negativa. Para empezar, por acuerdo, como si voy a simplificar, la raíz debe tomarse la parte positiva. Ya sé que no hay solución. Con este ya lo sé. Pero sin embargo, si no lo sabe, pues eleve al cuadrado a ambos lados. Y todavía no se ha dado cuenta de eso, porque a veces uno anda medio desesperado, no se da cuenta. No siempre está bien ubicado. No se da cuenta que, no, que ya no había solución, pero entonces termínelo. Sería 5 menos 7x. Y a la derecha eleve al cuadrado, que serían 100 novenos. Y resuelva para x. Al resolver para x se da cuenta que la x tiene solución, pero no olvide que estas ecuaciones son ecuaciones con radicales. Hay que sustituir para ver si la satisface. Jamás lo voy a olvidar. No, ayúdenme con ese resultado, el despeje completo, y después vienen a sustituir aquí. Si es solución al sustituirlo, me debe dar 0, que no le va a dar 0. Todo esto garantizado que será diferente de 0. Y con eso estaría diciendo que este X no es solución, pero ese es el equivalente a decir que no había intersecto en X, que ya lo está viendo con la gráfica porque ya lo hicimos. Yo no voy a seguir haciendo este trabajo porque lo termine usted. O lo despeja para X y viene a sustituir. Nosotros sabemos por teoría, ecuaciones ya vistas, que una ecuación radical de índice par siempre tiene que verificarse la solución. Aquí en apariencia va a haber un X, pero ese X no va a satisfacer esta ecuación, por lo tanto se descarta. Y como no hay más, la solución es el vacío. ¿Qué es lo que deberíamos obtener, dado que no, la gráfica era una rama superior? Y ahí termino con los intersectos. No los vamos a necesitar, los intersectos en X, ninguna de ellas. Borro esto y hago una pequeñita para no hacer solo estas gigantescas. Hagamos una pequeña y con esto terminamos ecuación o función radical. Supóngase que se llama h de x. Y aquí voy a poner menos 3 menos raíz de x. Porque si está pequeña, peligroso que con eso lo van a sorprender. Esto es equivalente, si usted le escribe primero la raíz, como nosotros dimos en la teoría, no, x. Entonces, si me lo dan de una forma y tiendo a enredarme, pues lo pongo en la forma que yo conozco. Además, hay un montón de propiedades de la aritmética y del álgebra. Se miraría así, ¿ven? Quiere decir que la sería menos 1, por si acaso. Pero no lo necesita. Entonces voy a empezar. El dominio de H, por definición, argumento mayorizado igualado a 0. Esa es la respuesta. Eso ni siquiera tengo que mostrarlo. Ya sé que el dominio será de 0 más infinito. Y un solo. Luego, como va de 0 más infinito, la gráfica dice que si este es x igual a 0, la gráfica iría para allá, ¿ve? Eso significa, por lo tanto tendrá punto inicial. El dominio me dice que esta sería parte del punto inicial. Sé dónde empieza, pero no sé dónde termina. Voy a poner punto inicial. Voy a poner las coordenadas 0 para x y ya sé que la segunda componente es d, o si no sustituya, como x vale 0, aquí me queda la raíz de 0. Me queda menos 3, que yo lo sabía, ya llevo 2.
Por último, intersecto en Y. Cuando X vale 0, pero siempre y cuando 0 esté en el dominio. Y ahí lo estoy viendo. Entonces voy a calcular f de 0. Pero f de 0 sería el mismo menos 3. Ojo con este. Muy bien. Ahí tengo los pasos que necesito, pero tengo un problema porque yo necesito o necesitamos que el punto inicial y el intersecto en Y sean diferentes para saber si por ahí pasa una rama. No lo olviden, pero aquí es el mismo. Equivaldría más o menos a esto. Tendría en menos 3 el punto inicial y final, pero con eso no determino qué rama es ni por dónde pasa. Para ello entonces voy a tomar una tablita de doble entrada. Como dice que si es igual o no lo quiero hacer, una tablita. Con un valor del dominio, el que usted quiera. Si quiere pongo 1 para que tenga raíz exacta. En vez de poner 2, que me quede raíz de 2. La raíz de 1 es 1. Por este sería menos 1, menos 3 es menos 4. Con eso es suficiente. Sabe lo que tenemos hasta ahorita. Vea lo que tenemos. Ya puedo graficar. Con eso se terminó. Problema terminado. Voy a graficar. Dice que el punto inicial está en menos 3. El punto inicial, menos 3. Y que cuando X vale 1, supóngase que está aquí, la imagen es menos 4. Menos 4 está aquí para abajo. Y eso también le da la idea de lo que ya decíamos antes. Si A es negativo, entonces rama inferior. Mire. Las opciones eran esta. O era la rama superior o era la rama inferior. Con esa información, y va de acuerdo a lo que sabíamos, debería ser rama inferior. Y aquí grafiqué. Aquí pongo punto inicial. Este punto puedo poner las coordenadas aquí también para que se miren. Ya terminé. Aquí pongo los ejes, pongo Y, que no se le olvide nunca. Los ejes pongo X y puedo preguntar. El rango sería menos infinito hasta menos 3. Ya terminé. 3 pasos. Con eso se grafica cualquier función radical de la que nosotros vimos ahí. Creo que con eso es suficiente y terminamos entonces con lo que es función radical. Salgo de aquí y les muestro la guía número 3. Me estaba olvidando la guía número 3. Aquí tenemos la guía número 3. Verán ustedes, aquí tiene funciones. Esas se las mando hoy porque yo quiero quitarle unos ejercicios. Esta parte, que es lo que me da la siguiente función, es realizar las operaciones. No, operaciones no. Todavía no hemos visto el tema que viene. Aquí están lo que le están pidiendo. Determine el dominio, el rango intersecto con los ejes cartesianos, intervalos donde de crecimiento y constante. Aquí es importante esto también, que no he dicho nada de dónde crece y dónde decrece, aunque ya creo que sabemos eso. Estas funciones son todas las formas que tienen estas son de las que nosotros tenemos. Aquí tendría usted que A es negativo, este sería BX más este es D. Y así sucesivamente. Todas estas ya las puede graficar de antemano. Solo quiero mostrarles un análisis donde una función crece, decrece cuando es radical. Para ello, porque ahí está la pregunta. Y aquí voy a hacer otros comentarios más. Página en blanco. Sabíamos que las posibilidades gráficas eran, otro resumen a la carrera, esto ya lo tiene, era rama superior, 2 ya separadas de esa misma, pero rama inferior, y la junta forman la parábola, estas son flechas, 3 rama superior, que puede verse así, aquí está el punto, y 4 de la última rama inferior que se miraría así. Son mitades de parábola. Más o menos así. Es claro que si fuera esta la gráfica, crece. Recuérdese que usted va caminando, imagínese que camina. Esta decrece. ¿Estamos? Esta decrece. Pasa que está mal hecha, más o menos así. Va para abajo. Y esta crecería. Eso no tengo que recordarlo más. Y siempre los intervalos se leen del dominio. Aquí, si este fuera el eje X, se leería aquí. La proyección. ¿Estamos? Pero nosotros sabemos que esta gráfica implicaría también el dominio. Quiere decir que estas gráficas son monótonas, todas ellas. Si decrece, decrece en toda la gráfica. Mire, no hay posibilidad de que cambie a ser creciente o decreciente. Esta observación, estas funciones radicales son monótonas. ¿Por qué monótona? Porque crece
o decrece en todo su dominio. Entonces, cuando le pidan que dé intervalo de dónde crece y decrece, pues va a dar todo el dominio. Crece y decrece en todo su dominio. Y si le preguntaran, ¿la gráfica de funciones radicales son monótonas? Sí, siempre verdadero. Esta siempre crece, no va a decrecer nunca ni va a ser constante. Esta decrece, nunca va a tener otra posibilidad. Esta crece, nunca otra posibilidad, esto crece. Hay algo más, y termino con esto y me voy a salir un poquito de las radicales, que le podrían preguntar también. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si me dan una función discreta con pares ordenados así, mire, 0,1, por si acaso, ¿verdad? Y aquí pongo 1,2 y 1,3. Y me pregunta, ¿es creciente, decreciente o es constante? Una forma de hacer eso es la gráfica, pues. Verlo es la gráfica. Cuando x vale 0, ya vale 1. Sería este. Cuando x vale 1, ya vale 2. Estoy viéndolo así, ¿ves? Allá está el punto. 1,2. Cuando x, no, 2. Cuando x vale 2, si no, no es función. Cuando x vale 2, ya vale 3. Se ve así, ¿ves? Y analizo los puntos. Si usted es el que va sobre esa gráfica caminando, aunque aquí le tocaría ir brincando, ¿qué haría? Va bajando, va subiendo. Pues lo respondo yo, iría subiendo, porque va de izquierda a derecha, usted se mueve para allá, nunca olvide esto. Para saber si una función discreta crece o decrece, grafíquela, se la van a dar. De aquí pegará un salto, pero va para arriba, otro para allá. Esta función crece. Igual entonces, si yo tengo una gráfica ya hecha, no me cuesta nada interpretar si crece o decrece. Antes no sabía hacer gráfica, pero ahora sabía un montón. Y ahí termino este comentario así rápido. Ahí tendría entonces los intervalos donde la función crece, decrece o es constante. Regreso. Ahora voy a pasar al material, al libro. Escriba aparte, vamos al libro, operaciones con funciones. Son temas chiquitos estos, bastante rápido. Operaciones con funciones. Definición. Vamos a ver el material que también nos proporciona. Creo que el material me gusta más. Después vemos el libro. Operaciones con funciones, definición. Esta es la guía metodológica. Aquí viene un resumen. Pues de resumen quiero hablar. Escriba. Por aquí no creo que dicen nada. No dicen nada. Vamos a ver, definir operaciones con funciones, sean F, D, A, B, C, D, D. Excelente. Está bien aquí. Escriba. O si no, tome la de esta parte de la guía metodológica, pero escuche lo que voy a decir. Lo voy a decir así. Dadas las funciones f y g, si no escriba, definición de operaciones con funciones. También le llaman álgebra de funciones. Dadas las funciones f, g y g, con f que va de a a b, que se escribe así, es decir, el conjunto de partida es a y el conjunto de llegada es b. Si lo graficara en diagramas sagitales se miraría así, ¿ve? Este es el conjunto A, este es el conjunto B, y la F se aplicaría de aquí a allá, ¿ve? De tal manera que un elemento de A, para que se traslade al otro conjunto B, quien lo lleve es la función F, y aquí ese elemento se llamaría F de X, que son lo que hemos visto hasta hoy como reglas de correspondencia, que también le llaman Y. Entonces, el medio de transporte para pasar de este conjunto a este conjunto se llama F. Por sí solo un elemento no se puede mover. Eso es lo que está diciendo aquí. Y luego le dan otra función, G. Pero esa función la están dando que va de un conjunto C a un conjunto D. Está operando en otro ambiente. Si hablara de la función G, se miraría así. La función G agarra elementos de un conjunto C y los lleva a D. De tal manera que un X de aquí, su medio de transporte para llegar al segundo conjunto se llama G, pero allá el elemento se llamaría G de X, que también lo hemos acostumbrado a llamarlo Y. A eso es lo que se está refiriendo esta notación de la parte de arriba. ¿Estamos bien? Entonces, se definen. Voy a borrar todo esto porque el resto lo voy a agarrar de la teoría. Bueno, esto aquí nada más que lo dan como ecuaciones. Se define M, es una nueva función. Esa nueva función se puede definir como la suma de f más g, como el producto de f más g, como el cociente de f más g. Te voy a poner números ahí. Se define 1.
Esto no está. Agréguelo si quiere usted. Después lo pone en el cuaderno. Lo va poniendo un solo. 2, 3. Y aquí 4. Son 4 cosas que hay que hacer. Pero la última no se llama operaciones. Operaciones son las 3. M de X igual a F más o menos. Es decir, aquí está definida la suma y la resta. Es la imagen de la suma. F, M de X igual a paréntesis, M, F más G aplicado a X. Por favor, tradúcalo afuera para que lo aprendan. Se puede leer de varias formas, pero una forma elegante es, vaya, voy a leerlo para que aprendamos cómo se leen las operaciones, cómo se platican. Sería F más menos G aplicado a X. Es decir, que lo que nosotros llamamos antes F de X es una nueva lectura. También lo puedo leer F aplicado a X. Esto no lo hemos dicho así, no era necesario, pero ahora sí. Lo que me están dando ahorita a entender es que si yo agarro una función f, la sumo o la resto a una función g, esto sería la imagen de la suma. También esto se conoce como imagen de la suma. Así como esto se llama imagen de una función, también se llama esto imagen de la suma. Y se lee f más menos g aplicado a x. ¿A qué es igual? Voy a la definición. Bueno, es que la imagen de la suma es la suma de las imágenes. Palabras, m de x igual a f más g aplicado a x. Es decir, esto se llama imagen de la suma. Y es igual a la suma de las imágenes. ¿Qué quiere decir eso? Que esta x se aplica tanto a f como a g. Parece propiedad distributiva. No lo es, pero parece, para que no se le olvide. F aplicado a X, perdón, aplicado a F o F aplicado a X y luego G aplicado a X. Solo se aplica a los dos y se escribe así y se traduce como la imagen de la suma es la suma de las imágenes. Ya terminé. La otra, de esto hablo después. ¿Cómo se calcula el dominio? Para hacer un resumen. La siguiente, 2. Ahora le llaman X a la multiplicación. Esto se llamaría imagen del producto. ¿Y cómo se lee? F por G aplicado a X. Se llama esto imagen del producto. ¿A qué es igual? Al producto de las imágenes. Igual que la anterior, la X se aplica tanto a F como a G. Eso es lo que está dicho aquí. De esto hablo después, para no hacer tanto enredo. Y por último, 3 de operaciones. 3 se llama esto imagen de un cociente. O F entre G aplicado a X, imagen de un cociente. ¿Es igual a cuánto? Al cociente de las imágenes. Es decir, la X se aplica a F y la X se aplica a G en su posición respectiva. Y de esto hablo a continuación. Entonces voy a traducir abajo un poquito más. Vamos a escribir un poco. Lo que están diciendo es que la imagen de la suma, con cualquier operación, en general, es la suma de las imágenes. Pues. ¿Y qué significa eso? Que solo hay que hacer las operaciones. Y luego 2, lo que me están diciendo, que la imagen de un producto, no más que aquí no le estoy llamando M. Si yo hablo de un producto de dos funciones, y le aplico G, eso va a ser a la imagen, al producto de las imágenes, es decir, F aplicado a X, una multiplicación común y corriente. Al final van a ser operaciones normales. Mire, si F y G son polinómicas, por ejemplo, aquí sería producto de polinomios. Si F y G fueran polinomios ahí arriba, serían operaciones con polinomios. Es decir, que esto ya lo sabe, solo es la nueva notación. 3, la última operación que dan es cuando se calcula la imagen de un cociente. Se puede escribir así, la imagen de un cociente es igual al cociente de las imágenes. Es decir, la X se aplica al numerador y también se aplica al denominador. Así se hallan las imágenes de operaciones con funciones. Esa es la forma de encontrar. Ya lo vamos a utilizar. ¿Qué cosa es esto que aparece al final? Esas son las reglas de dominio. Y lo voy a poner aparte. Después de esto vendría en su cuaderno. Donde, después de esto que está en rojo, donde el dominio, voy a ponerlo, voy a borrar esto que está aquí para que me quede espacio. El dominio
Está arriba, pero yo quiero poner de otra manera. De f más menos g es igual, no importa el orden, al dominio de g más menos f. Es decir, que no importa el orden que le sume, que es igual incluso al dominio de la multiplicación en cualquier orden. Y que es igual todo eso al dominio de la primera, aunque aquí es conmutativo también, intersectado con el dominio de la segunda. Vamos a ver. Aquí puse la regla de este y casi solo de las tres primeras puse. Puse el dominio de la suma, de la resta y el producto en esta. Otra vez. El dominio de una suma o resta en el orden que usted quiera es igual al dominio de la multiplicación. Aquí puede ser f por g o g por f. Pero en cualquiera de los casos lo que hay que hacer es intersectar el dominio de las funciones dadas. Es decir, va a tomar el dominio de esta, calcúlelo y no se lo dan. Hay el dominio de esta y por último los intersecta. Con eso encontré el dominio de producto. Le puedo poner un ejemplo pequeñito. ¿Qué tal si f de x fuera esta? Mire, hasta hoy ni soñar. Para usted era ni soñar esto. Si lo quisiera aplicar a la carrera. ¿Qué cosa es esto? Esta función no la hemos visto nosotros como función especial. Es el producto de dos funciones especiales. Es una función valor absoluto multiplicada por una función radical. Esto no es una función, son varias. Sería este tipo, ¿eh? Sería de este tipo. Estoy multiplicando funciones. Y si me piden el dominio, ¿cómo hago? Ah, bueno, no tiene regla ella misma, sino que lo que tiene regla es la operación. Debe ser el dominio de la primera, que entiendo que son los reales, porque es valor absoluto, el dominio de argumento, y el dominio de esta otra, que entiendo que es de cero cerrado más infinito. Mire, pues me toca, ¿qué voy a hacer con ese dominio? Intersectarlo por definición. Ahora sí tengo cómo encontrar dominio de cosas extrañas y grandes. Entonces lo que haría es poner aquí, serían los reales, si quiero poner la operación, intersectado con el intervalo de cero cerrado, a más infinito. Y ya tengo una regla de dominio para un producto de funciones que no sabía antes. ¿Y qué me queda cuando intersecto los reales con su conjunto de los reales más pequeños? Siempre más pequeño, de cero más infinito. Aquí tiene usted una aplicación de la regla de dominio para productos, en este caso particular. Y así puedo combinar sumas con productos, con cocientes y todo y encontrar dominios para que se dé cuenta de esta regla, pero no he terminado. Tendría la regla de la suma, de la resta y el producto aquí. Y vendría por último a la regla de dominio de un cociente. Imagínense que quiero encontrar el dominio de f sobre g. Esta es la regla. ¿Estamos? Eso está dicho aquí, ¿ven? Y lo terminan diciendo allá, ¿ven? Lo completan. Voy a decir tal y como está ahí. Siempre va a ser el dominio de esto, siempre será el dominio de f, es decir, lo anterior, intersectado con el dominio de g. No vaya a confundir esta regla de función. Déjeme ver, apagar el teléfono, que ya está terminando la hora. No vaya a confundir usted la regla de dominio de función racional con esta. Si es racional, f y g son polinomios. Aquí puede ser cualquier función, racional o no. La regla dice que va a ser lo anterior menos los valores prohibidos, que son los ceros de g. Eso se escribe así, menos los lugares donde g de x es cero, simplificado de un solo. ¿Sí ven? Eso serían los BP que nosotros llamamos. Este equivale a los BP, pero se dice formalmente así, ¿ven? Está dicho. Son el dominio de la función del numerador, si quieran, que no importa el orden, menos los números reales donde g de x es cero. Esta es una ecuación que hay que resolver. ¿Por qué cero? Hay que sacar esa solución. Ya terminaría. Por ejemplo, ¿cuánto me falta? Me faltarían 15 minutos todavía. Entonces, supóngase que estas son las mismas funciones. Esta, ¿no? Y yo le pido que me encuentre primero o el dominio de f sobre g.
Sabiendo que f, para decir algo, es raíz de x más 1. Así, ¿ven? En 110 no hacen énfasis en esto, pero yo quiero mostrárselo porque no es que lo agarre en el camino. Y aquí le voy a poner abajo valor absoluto de x. ¿Cómo encontrar el dominio de esto? No es una función especial. Las funciones especiales para nosotros, quitemos esto ya pasó, para que no confundir esta f con aquella. Para nosotros, las funciones especiales fueron las polinómicas, las racionales que vimos, valor absoluto que vimos, radical que acabamos de ver. Pero ahora lo que se pretende hacer es combinarlas a través de operaciones, sumas, restas, multiplicaciones, para poder hacer ciertas manipulaciones, como dominios, como imágenes, no gráficas. Entonces, ¿cómo reconozco esta función f que me han definido? No es una función especial, en realidad la puedo reconocer como una de estas. Es un cociente de dos funciones especiales porque solo este es radical y solo este es valor absoluto. ¿Cómo voy a calcular el dominio? Con la regla. ¿Qué debo hacer primero? Encontrar el dominio de las funciones respectivas que están en el numerador. La función del numerador, hay que encontrar el dominio. La función del denominador, hay que encontrar el dominio. Ya. Después de encontrar esos dominios, hay que intersectarlo y luego calcular los valores prohibidos. Aquí no le di las funciones separadas, solo le di una. Usted tiene que determinar qué operación es. Lo voy a calcular con ustedes. Voy a ver si puedo borrar algo por aquí o ya tenemos esto colmado de caracteres. Así es. Si yo quiero calcular el dominio del numerador por ser radical es y de índice par, x más 1 mayor o igual que 0. No lo olvide. Una ecuación, una función radical para encontrar el dominio es donde ella existe. Y como es índice par, existe solo si el argumento es positivo o 0. Y resuelvo para x. Aquí tendría entonces x mayor que menos 1. Esto, que sería de menos 1 cerrado más infinito, es el dominio de esta. De esta otra, el dominio de un solo. Como es valor absoluto, es el dominio del argumento, son los reales. Si yo intersecto estos dos, me queda el de arriba, que es el más chiquito. Entonces, esta intersección me daría de una sola vez desde menos 1 hasta más infinito. Repito, esto casi no lo evalúan en el 110, solo van directamente a hacer calcular imágenes. Pero ahora me faltaría el lugar donde el denominador es 0. ¿Cómo hago eso? El denominador es valor absoluto y lo escribo así, ¿ven? El denominador tiene que ser 0. Ya, lo tengo. Ajá. ¿Y cómo se calculaba la solución de esto? Porque es una solución. Es ser el valor absoluto solo cuando x era 0. Y se escribiría aquí menos 0, que es el que acabo de encontrar, la solución. Y ahora voy a restar. ¿Está 0 aquí? Sí. Mire que va de menos 1 e incluye al 0. Para dar la respuesta final, podía escribirlo así. El dominio, aquí está. El dominio de ese cociente, que aquí tengo el nombre nada más, para que vea usted cómo esa regla de dominio me permite hacer cosas ya más grandes. Sería de menos 1 cerrado hasta llegar a 0, porque hay que quitarlo. Ahí tiene que ir abierto, no ve el 0. Lo puedo poner de varias formas. Luego, unión de 0 abierto a más infinito. Lo pondría así, ¿ves? Otra forma de escribirlo, si quieren lo miremos gráficamente primero. Si aquí está menos 1, el 0 está por aquí. Pero en menos 1 sí va cerrado. Aquí, ¿ven? Pero en 0, recuerde que hay que quitarlo. Y sería de menos 1 a 0 abierto y de 0 abierto más infinito, que también lo puedo escribir como, ¿dónde estaba el resultado? Sería desde menos 1, también lo puedo escribir así, hasta más infinito. Y después le quito, como estaba ya, el 0, que es la forma que también se acostumbra a escribir. Cualquiera de esas formas es correcta. Y ahí terminaría, es que ya son las 10 más bien. No es que estoy parado aquí con marcador este. Y ahí encontraría un dominio utilizando la regla de operaciones. De esto vamos a hablar la próxima clase. Va a terminar esto de operaciones con funciones porque lo que vamos a calcular son imágenes y ver composición. Con funciones discretas y no discretas. Termino ahí. Suficiente con eso, compañeros. Entonces, ya son las 12 más bien.
terminamos y vamos a evacuar un poquito más en la próxima clase lo que es operaciones con funciones para que hagamos operaciones con regla de correspondencia, funciones discretas y miremos composición. Es todo. Ahí nos quedamos con ustedes.